Bienvenidos al mundo único de los vikingos eternos. Si te gusta esta historia, por favor, dale like, comenta y compártela. Y si aún no lo haces, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las verdades detrás de los mitos. Hace más de 1000 años, en un instante congelado en el tiempo, existió la posibilidad de un mundo completamente diferente. Imagina la escena con nosotros. Un grupo de hombres de barbas densas, con el rostro curtido por la sal y el viento, desembarcan de un barco dragón, una obra maestra de ingeniería nórdica. Los cueros que los cubren se agitan con el viento gélido del Atlántico. Han cruzado un océano infinito sin mapas precisos, sin brújulas magnéticas, sin la ayuda de motores. El mundo ante ellos es nuevo, inmenso, salvaje, un paraíso de madera, pieles y recursos naturales. Y sin embargo, se fueron. Esta no es solo la historia de cómo los vikingos llegaron a América, es el relato de por qué la abandonaron. Un misterio que se teje con hilos de ambición, supervivencia y límites humanos. La verdad es que lo tenían todo para conquistar ese nuevo mundo, excepto una cosa. Pero para entender esa pieza faltante, primero necesitamos dejar de lado la imagen de los vikingos como meros saqueadores brutales. Los nórdicos eran muchísimo más. Eran agricultores que arrancaban la vida de la tierra congelada. Eran comerciantes que conectaban el lejano oriente con el norte de Europa. Eran exploradores que vivían en las fronteras de lo conocido y navegantes que dominaban las olas como si fueran extensiones de su propia voluntad. Habían colonizado las islas salvajes de Islandia y se atrevieron a establecerse en la helada Groenlandia. Y luego dieron el salto final, el salto que muchos aún hoy creen que fue un mito. Los vikingos fueron, sin duda, los primeros europeos en pisar el continente americano, muchísimo antes de que Cristóbal Colón naciera. Según las sagas islandesas, esos increíbles relatos orales que luego se escribieron, un hombre llamado Leif Erikson lideró una expedición alrededor del año 1000 de nuestra era. Su objetivo era un misterioso lugar al que llamaron Vinland, que significa la tierra de las uvas, o más probable, la tierra de las bayas. Se cuenta que establecieron un pequeño campamento en lo que hoy es la isla de Terranova, en Canadá. Durante siglos, la historia de Vinland se consideró una simple fábula, una epopeya para entretener a los niños en las largas noches de invierno. Pero en el año 1960 todo cambió para siempre. Arqueólogos escandinavos, en un rincón apartado de Terranova, desenterraron algo que nadie esperaba: las ruinas de un asentamiento vikingo. Lo llamaron Lance Ox Meadows. Era la prueba irrefutable. Un pedazo de la historia que se creía perdido. Ahí, entre la tierra y la hierba, encontraron cimientos de casas largas, típicas de los nórdicos, restos de una fragua para trabajar el hierro, clavos de barco y un broche para tejer, que solo las mujeres vikingas usaban. El hallazgo no solo confirmó la llegada de los vikingos, sino que también demostró que no fue una visita de paso. Venían a quedarse. Si pudieron cruzar el océano, si eran capaces de construir asentamientos y sobrevivir en un lugar tan hostil como Groenlandia, ¿por qué no colonizaron América? La respuesta no es una sola. Es un laberinto de razones entrelazadas, cada una más definitiva que la anterior. La primera, y tal vez la más importante, era su limitado número. A diferencia de las expediciones españolas o inglesas de siglos posteriores, los vikingos no venían en oleadas de miles de personas. Eran pequeños grupos, clanes familiares o bandas de guerreros lideradas por un jefe. No existía un imperio vikingo centralizado que pudiera financiar una colonización masiva. Sus colonias en Groenlandia, por ejemplo, ya estaban al límite de su capacidad, batallando para sobrevivir. Simplemente no tenían la población, ni el capital, ni el poder para enviar refuerzos a un continente lejano, desconocido y peligrosamente hostil. La segunda razón fue el clima. Aunque las sagas hablaban de una tierra de abundancia,
La realidad era muy distinta. Terranova, incluso en el llamado período cálido medieval, tenía inviernos brutales, impredecibles y húmedos. El suelo era demasiado frío para que la cebada o el lino crecieran de manera sostenible, alimentos esenciales en la dieta vikinga. La temporada de cultivo era demasiado corta, y la comida, a menos que se cazara o pescara, era un bien escaso. El frío no solo congelaba la tierra, sino también las esperanzas. La tercera, y la más peligrosa, fue la resistencia de los habitantes locales. Los vikingos no llegaron a un paraíso deshabitado. Se toparon con pueblos indígenas que conocían el terreno, los ciclos de las estaciones, las plantas y los animales mejor que nadie. Aunque los relatos hablan de algunos intentos de comercio, la mayoría de los encuentros fueron violentos. Los nórdicos, en sus sagas, se referían a ellos despectivamente como Skrællingar. Pronto se dieron cuenta de que no serían bienvenidos y que cualquier intento de establecerse permanentemente sería respondido con furia y con sangre. Para que una colonia prospere, no basta con llegar, tienes que quedarte. Y quedarte implica mucho más que construir casas y atracar barcos. Implica adaptación, integración, formar alianzas y, sobre todo, una resistencia implacable contra el hambre, el frío y el aislamiento. Los vikingos lo intentaron, pero este nuevo mundo era despiadado. El aislamiento era una sentencia de muerte. El asentamiento de Lance Oak Meadows estaba a miles de kilómetros de su base más cercana en Groenlandia o Islandia. Cualquier contratiempo, una tormenta que cortara el suministro de hierro, una enfermedad desconocida o la falta de refuerzos podía convertirse en el fin. Estaban solos, en el extremo del mundo conocido, y sus propios pueblos al otro lado del mar también enfrentaban sus propias crisis internas. El clima, como ya dijimos, no ayudaba. Las sagas que describían Vinland como un lugar fértil pudieron haber sido una exageración para atraer más colonos. En realidad, los inviernos de Terranova eran largos, húmedos y oscuros. El suelo no producía cosechas suficientes y el frío congelaba las esperanzas de cualquier agricultor. La comida escaseaba y las ovejas morían. ¿Y los nativos? Ellos no vieron a los vikingos como vecinos. Los indígenas americanos eran maestros del terreno, cazadores expertos, pescadores y defensores acérrimos de su territorio. Para los vikingos fue un choque cultural y militar brutal. No solo no lograron establecer alianzas duraderas, sino que comprendieron que cada paso que intentaran dar hacia el interior del continente sería respondido con una resistencia feroz. La mentalidad de los vikingos tampoco era la de los colonos del siglo XVII. No buscaban fundar ciudades ni levantar imperios. Eran exploradores. Buscaban recursos, rutas comerciales y oportunidades de saqueo. Su mentalidad era la del viajero, no la del agricultor sedentario. En Vinland encontraron árboles y madera. Sí, pero talarlos, transportarlos y llevarlos de regreso a Groenlandia o Escandinavia era una logística monstruosa que no podían sostener. Además, su falta de intercambio cultural fue un error fatal. Mientras otros pueblos de la historia aprendían las técnicas locales de supervivencia, los vikingos insistían en usar sus propios métodos. Intentaron pescar como en los fiordos, cultivar como en Islandia, construir como en Groenlandia, pero este nuevo mundo tenía reglas distintas, y ellos no supieron leerlas. Otro obstáculo insuperable fue la capacidad limitada de sus embarcaciones. Los drakars, aunque eran una maravilla de la ingeniería naval, no fueron diseñados para transportar grandes poblaciones o toneladas de provisiones a través del océano abierto. Eran rápidos y versátiles, perfectos para incursiones y viajes cortos, pero no para abastecer una colonia a gran escala. Cada viaje era costoso, arriesgado, y la recompensa era cada vez menor. Y por encima de todo esto, estaba el factor humano. Imagina la carga psicológica. Vivir en un entorno salvaje y hostil, a miles de kilómetros de casa, rodeado de extraños que no hablaban tu idioma.
con el hambre siempre al acecho y la amenaza de ataque constante. El espíritu de aventura se quiebra cuando el frío te cala los huesos, cuando un hijo se enferma y no hay ayuda, cuando cada día es una batalla por sobrevivir. El sueño de Vinland comenzó a desmoronarse en silencio, no por una gran derrota militar, sino por un lento y doloroso desgaste, profundamente humano. Durante siglos se creyó que esta historia era solo una leyenda, pero la arqueología desenterró la verdad. Los vikingos no solo llegaron a América, vivieron allí, exploraron, construyeron, pero también se marcharon, eligieron retroceder. En Lands o Meadows, las pruebas son claras: restos de una forja, clavos de hierro, herramientas de carpintería y estructuras de madera. La datación por radiocarbono lo sitúa todo alrededor del año 1000 de nuestra era. Y aunque hay indicios de otras exploraciones más al sur, hasta hoy no se ha encontrado evidencia de una colonia permanente. Los registros históricos escritos, como la saga de Eiríkur el Rojo y la de los groenlandeses, narran viajes al oeste, pero también hablan de enfrentamientos con los Skrællingar, de enfermedades, de pérdidas y de un regreso forzado. Lo que está claro es que al llegar, los vikingos no encontraron lo que esperaban. No había oro, no había mercados establecidos, no había rutas comerciales. Lo que encontraron fue resistencia implacable, aislamiento y condiciones duras. Y sin un incentivo económico claro, sin la capacidad de reforzar sus asentamientos, y con las colonias de Groenlandia ya al borde del colapso, Vinland dejó de ser una promesa y se convirtió en un riesgo innecesario. Mientras tanto, en Europa, la era vikinga se apagaba. Las sociedades escandinavas se consolidaban como reinos. El impulso explorador dio paso a la estabilidad política. 5 siglos después, otros europeos volverían a cruzar el Atlántico. Pero esta vez lo harían de forma diferente, con barcos más grandes, con mapas y armamento superior, con apoyo estatal y la intención de conquistar. La historia recuerda a Cristóbal Colón, pero olvida que Leif Erikson había llegado primero. Es irónico pensar que si los vikingos hubieran tenido un poco más de tiempo, más gente, o simplemente un invierno un poco más cálido, el mapa del mundo podría haberse dibujado de otra manera. Quizá hoy hablaríamos nórdico en el continente americano, pero no fue así. Vinland quedó atrás como un susurro en las sagas, una tierra tocada, pero nunca conquistada. Si esta historia te hizo ver a los vikingos con otros ojos, imagina cuántas otras verdades se esconden bajo siglos de silencio. Aquí, en Los Vikingos Eternos, desenterramos el pasado sin filtros, sin leyendas maquilladas. Suscríbete y activa la campana para seguir explorando las huellas reales de quienes desafiaron el mundo conocido. Bienvenidos al mundo de Los Vikingos Eternos. Si te gusta lo que ves, no olvides darle me gusta y suscribirte. Ahora, continuemos con esta fascinante historia. El sueño de Vinland se derrumbó lentamente, no por una gran batalla, sino por una serie de desafíos insuperables que, al final, demostraron ser más fuertes que la voluntad de los colonos. Aunque las sagas nos cuentan historias de valientes guerreros y grandes viajes, la realidad arqueológica y científica nos da una perspectiva más cruda. El verdadero motivo de la retirada vikinga no fue uno solo, sino una tormenta perfecta de factores que se unieron para forzar su partida. Y el más grande de todos fue algo que los historiadores a menudo olvidan: la logística y la economía. La colonización no es solo una cuestión de valor, es una de números, de suministro, de costos y beneficios. Los vikingos eran maestros en la exploración y la incursión, pero no eran expertos en la colonización a largo plazo. Su modelo económico se basaba en el saqueo, el comercio y la agricultura en pequeña escala. No tenían la maquinaria estatal o el capital que los imperios de los siglos venideros usarían. No había una monarquía con el dinero para financiar expediciones de miles de personas.
ni un sistema feudal capaz de enviar refuerzos masivos. El asentamiento de Lance o Meadows dependía por completo de las colonias en Groenlandia, que a su vez dependían de Islandia y Escandinavia. Esta cadena de suministro era increíblemente frágil. Un solo invierno riguroso, una epidemia o una tormenta en el mar podían romper la conexión, aislando a la colonia y condenándola a la inanición. Además, los recursos de Vinland, aunque valiosos, no eran suficientes para justificar el riesgo. La madera era abundante, pero el esfuerzo de talarla y transportarla a través del océano era titánico. No se encontraron minas de oro o plata. No había especies exóticas de alto valor para comerciar en los mercados europeos. Lo que los vikingos descubrieron fue una tierra rica en su estado natural, pero que no ofrecía un beneficio inmediato y masivo. La ecuación económica simplemente no cuadraba. Costaba más de lo que rendía. Pero ¿qué hay de los encuentros con los nativos, los Skrællingar? En un inicio hubo intentos de comercio, descritos en las sagas. Los vikingos ofrecían tela y leche a cambio de pieles, pero las tensiones escalaron rápidamente y los relatos hablan de batallas sangrientas. Los nórdicos tenían armas de hierro, algo que los nativos no poseían, pero estaban en una desventaja abrumadora. Eran pocos. Estaban lejos de casa y no conocían el terreno. Los indígenas americanos, por el contrario, eran expertos en el combate en su propio territorio. Se movían en grupos grandes, sabían dónde esconderse y cómo atacar con la sorpresa de su lado. Para los vikingos, que estaban acostumbrados a incursiones rápidas y aterrorizantes en las indefensas aldeas europeas, esta resistencia organizada y constante fue una sorpresa desagradable. Comprendieron que no podrían simplemente tomar la tierra por la fuerza. Finalmente, el clima jugó un papel cruel e inesperado. Durante los siglos posteriores a la partida de los vikingos, el clima en el Atlántico Norte se enfrió drásticamente. Lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo comenzó a tomar fuerza. Las colonias en Groenlandia, que ya eran precarias, comenzaron a colapsar por completo. Los inviernos se hicieron más largos y brutales, y la agricultura se volvió imposible. Con sus bases de operaciones en Groenlandia desapareciendo, la idea de mantener una colonia aún más al oeste se volvió completamente insostenible. El camino de regreso a casa se cerró. Los vikingos no se fueron solo porque quisieron. Se vieron obligados a marcharse por un mundo que se congelaba a su alrededor. La historia de Vinland no es una historia de fracaso, es una historia de realismo. Los vikingos llegaron, exploraron, se enfrentaron a un mundo implacable y tomaron una decisión racional. La mejor estrategia para la supervivencia no era quedarse y luchar por una tierra que no podían sostener, sino retroceder y consolidar lo que tenían. Al final, no fue el valor lo que les faltó, sino la infraestructura, la economía y la capacidad de adaptarse a un clima que se enfriaba y a un pueblo que no se rendía. La próxima vez que pienses en los vikingos, no solo los veas como conquistadores, míralos como los primeros exploradores del Atlántico. Valientes, sí, pero también con una gran capacidad para reconocer sus límites. Su historia en América es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en el poder, sino en la capacidad de saber cuándo es momento de retirarse.